Rusia anunció la apertura a partir de este jueves y durante 3 días de un corredor humanitario para evacuar a los civiles del territorio de la asediada acería de Azovstal en Mariupol, mientras la Unión Europea anuncia un gran golpe energético contra el régimen de Vladimir Putin. Con esto comenzamos las noticias. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. El Ministerio Ruso de Defensa informó que abrirá durante 3 días un corredor humanitario desde el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal para evacuar a los civiles. La decisión llega después de una jornada de intensos bombardeos rusos en varias regiones de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone un embargo total al petróleo de Rusia, mientras el gobierno de Ucrania urge a Bruselas para que considere su candidatura a entrar en la Unión Europea el próximo mes de junio. Y el canciller alemán Olaf Scholz dice que Vladimir Putin calculó mal su ataque a Ucrania. Scholz presidió un consejo de ministros extraordinario a puerta cerrada, centrada en la invasión rusa al país vecino. Aseguró más apoyo militar a Ucrania. Rusia anunció la apertura de un corredor humanitario en Mariupol para facilitar la evacuación de civiles atrapados en la siderúrgica Azovstal de Mariupol, donde se pertrecharon los últimos resistentes a la invasión de esa ciudad al sudeste de Ucrania. Esto luego de que Ucrania afirmara que las tropas rusas entraron al interior de la planta. Al parecer aún hay 30 niños allí. Mientras tanto, el ejército ruso continúa intensificando su ofensiva en el este y sur del país. Los combates más intensos tienen lugar en las regiones de Kharkov e Izium. Un parque de diversiones azotado por misiles rusos en Kharkov. Las cámaras de seguridad grabaron estas impactantes imágenes. Las autoridades ucranianas dijeron que este fue solo uno entre decenas de ataques aéreos rusos en un intento del Kremlin de aumentar la ofensiva en el oriente. Mientras las fuerzas ucranianas se pasean entre las ruinas de poblados que recuperaron en la región de Kharkov. Tras 2 meses bajo control ruso, los residentes siguen en estado de shock. Vivimos 2 meses en un sótano. No nos dejaban salir. Estábamos sentados sin nada que comer ni beber. Sacábamos agua negra y sucia de un pozo para beber. Al oeste, en Leópolis, fue atacada una central eléctrica. Las autoridades rusas afirman que sus objetivos son las infraestructuras, incluidas las líneas ferroviarias, que según Moscú son utilizadas por Occidente para enviar armas a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen suministrando armas a Ucrania. Consideramos que cualquiera de esos transportes que lleguen a territorio ucraniano con armas o materiales para sus fuerzas armadas es un objetivo legítimo para ser destruido. Mariupol fue escenario de intensos combates antes del anuncio ruso de un nuevo alto el fuego. Los militares rusos dicen que la pausa permitirá un corredor humanitario para salir de la planta siderúrgica de Azovstal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en el Parlamento Europeo un embargo total del petróleo ruso en Europa. El plan del Ejecutivo Comunitario prevé una aplicación gradual que terminaría con los pagos a Moscú por el hidrocarburo a fines de año. Los 27 socios comunitarios tendrán que respaldar este embargo por unanimidad para que sea aprobado, lo que puede resultar difícil. Varios países del bloque dependen de las importaciones de crudos rusos. Hungría ya ha anunciado que rechaza la medida en su forma actual. Para aumentar la presión sobre Rusia, Ursula von der Leyen eligió el Parlamento Europeo, sede del legislativo y representación de los ciudadanos del bloque, para lanzar su gran anuncio. Ahora proponemos un embargo del petróleo ruso. Un embargo total del petróleo ruso suministrado por mar y oleoducto, crudo y refinado. Nos aseguraremos de imponer gradualmente este embargo al petróleo ruso. El plan es eliminar paulatinamente las importaciones de crudo ruso hasta fines de 2022. En el caso de Hungría y Eslovaquia, con una mayor dependencia del crudo ruso, la transición sería más amplia. Además de la prohibición del petróleo, von der Leyen también presentó otras sanciones en su 6º paquete.
Pero es con la prohibición de petróleo como la Unión Europea espera golpear más duramente a la economía rusa. Para muchos legisladores, la sola eliminación gradual del petróleo no es suficiente. Quieren pasos más contundentes. Por fin tenemos el petróleo. Incluso si toma entre 6 a 9 meses implementarlo. También espero la prohibición del gas, porque es a través de esto como estamos financiando fundamentalmente la máquina de guerra de Putin. El embargo de la Unión Europea al petróleo ruso podría provocar más aumentos en los precios de energía y combustible en Europa, una carga para los ciudadanos. Muchos legisladores piensan que es el precio que el bloque tiene que pagar para mostrar su solidaridad con Ucrania. Tenemos que entender que el precio para pelear esta sangrienta guerra será un embargo del petróleo y finalmente del gas. Tenemos que asegurarnos de que los hogares que no pueden pagar un precio más alto sean compensados. Los países miembros todavía tendrán que aprobar el paquete de sanciones antes de que entre en vigor. Podría suceder en los próximos días. Y desde que inició la invasión rusa, Europa ha tratado de reducir su dependencia al gas y al petróleo ruso, pero quieren más. María García Sornosa en Bruselas. Además del veto al petróleo, hay un paquete de sanciones que puede ser el más duro que la UE ha impuesto a Moscú hasta la fecha. ¿Será suficiente? ¿Logrará cambiar los planes de Putin sobre esta guerra? Sí, Silvia, el que está sobre la mesa es el paquete más ambicioso propuesto por la Comisión Europea en estos más de 2 meses de guerra en Ucrania, pero también es el más difícil de sacar adelante por precisamente el impacto que tiene sobre las economías europeas. Incluye por primera vez el embargo al petróleo ruso de forma progresiva, pero eso sí, este mismo año también desconectar a Sberbank, el principal banco de Rusia del sistema financiero SWIFT, y también imponer medidas restrictivas contra altos cargos implicados en masacres como las de Busha o en el asedio de Mariupol. Sin embargo, aquí, Silvia, la capital comunitaria no lo esconde. No va a ser suficiente para alterar los planes de Vladimir Putin, al menos en el corto plazo, porque estas sanciones económicas tardan mucho tiempo en hacer efecto. Por eso ya marcaba el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, el camino hace unos días. El camino, la prioridad para influir en los planes de Vladimir Putin en Ucrania pasa por seguir enviando armas y más armas a Ucrania y al ejército ucraniano para que continúe resistiendo. Bueno, el paquete de sanciones, María, debe ser aprobado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué opciones hay de que salga adelante y por qué Hungría se opone al embargo ruso? Sí, Hungría ni siquiera es el país que más depende de este petróleo ruso, pero sí que es el único que está vetando este sexto paquete de sanciones aquí en el Consejo Europeo, y lo hace alegando que debido a su situación geográfica tiene mucho más complicado encontrar vías alternativas a este petróleo. Por ejemplo, no tiene acceso al mar. Por eso lo que está pidiendo el gobierno de Víctor Orbán es una excepción total a ese crudo que llega a su país a través de los oleoductos. Un Víctor Orbán que, por cierto, hay que recordar que es el principal aliado de Vladimir Putin aquí en la Unión Europea. Acabamos de saber, Silvia, que el primer intento de los 27 Estados miembros para aprobar este paquete ha fracasado, ha finalizado hoy sin éxito. Los 27 embajadores lo continuarán intentando mañana y, si fuese posible, también el viernes, porque el tiempo apremia. Aquí en la capital comunitaria miran muy de cerca a ese simbólico 9 de mayo, Día de Europa, pero día también en el que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se espera que Vladimir Putin anuncie medidas muy importantes para el devenir de la guerra en Ucrania ese día, y se teme que no serán precisamente medidas destinadas y encaminadas hacia la paz. Así es, estaremos muy pendientes de lo que sucede el 9 de mayo. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Y aquí en Alemania, el canciller Olaf Scholz ha declarado que el presidente ruso Vladimir Putin erró el cálculo cuando invadió Ucrania y que la guerra ha fortalecido tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Scholz habló tras un retiro de 2 días con su gabinete cerca de Berlín. La reunión estaba destinada a resolver cuestiones internas, pero estuvo marcada por la guerra en Ucrania. Scholz dijo que los ministros también discutieron formas de reducir la dependencia alemana de los combustibles fósiles rusos.
Bueno, un ambiente relajado en las afueras de Berlín, a pesar de las diferencias entre los tres socios de gobierno. Profundizamos con nuestra analista política, Paola Álvarez. Uno de los temas más controvertidos de los últimos meses, Paola, ha sido el rechazo de Alemania a un embargo a la energía rusa. Ahora, sin embargo, respaldan ese embargo parcial que afecta al petróleo. ¿Qué ha cambiado? Sí, Silvia, estamos ante un cambio de postura que tiene muchísimas vertientes y que para la mayoría tiene muchísimo que ver con la fuerte presión externa e interna que viene viviendo el gobierno central y el canciller Olaf Scholz desde que arrancó este conflicto. Este miércoles en Meseberg, el ministro de Economía y vicecanciller Robert Habeck ha asegurado que Alemania lleva meses trabajando en esa dirección desde el principio, pero que su nivel de dependencia y sus obligaciones habían hecho hasta ahora impensable esa posición que les lleva ahora a apoyar el embargo del petróleo. Finalmente parece que lo que ha pasado es que se ha podido trabajar en las alternativas más rápido de lo que se esperaba. Por eso decíamos, Alemania va a poder ir ahora con Bruselas en este embargo, pero ojo, aunque hemos escuchado a Habeck asegurar que el periodo de transición puede ser suficiente para acabar de adaptarse, también ha advertido que el embargo va a acabar traduciéndose muy posiblemente en una escalada de precios, ni hablar por el momento de las consecuencias que enfrentaría Alemania si ese embargo afectase también al gas. Paola, el tema no oficial de este encuentro ha sido el viaje del líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, a Ucrania, tras la negativa del canciller a desplazarse a Kiev por el rechazo del gobierno ucraniano a recibir al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. También aquí hubo cierre de filas, ¿no? Sí, Silvia, cierre de filas detrás del canciller, porque según Scholz lo que está ocurriendo atañe a todo el gobierno, más aún a todos los alemanes. El tema se ha convertido ya en un asunto de Estado. Scholz insiste, sin ánimo, dice, de polemizar, en que no ha estado bien que el gobierno de Ucrania rechazase la visita de Steinmeier. Dice esperar todavía una rectificación antes de plantearse cualquier viaje a Kiev. También ha dicho algo molesto que esta situación es precisamente la que explicó al líder de la oposición, que quiso viajar igualmente, pero que en su caso, por el momento, este viaje de Merz no va a cambiar su postura. La que sí parece querer viajar cuanto antes al país es la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, una visita que podría seguramente calmar los ánimos de ambos lados. Muchísimas gracias, Paola Álvarez. ¿Y cómo se sitúan los países latinoamericanos frente a la guerra en Ucrania? El rechazo a la agresión de Rusia es casi unánime, pero ¿romperían relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen de Putin? Este martes, 22 países que integran el SICA y la CARICOM se reunieron en Panamá con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para analizar el impacto de la guerra de Ucrania en la región. En primer lugar, para señalar la clara posición que ha tenido América Latina en su conjunto y en particular América Central y el Caribe en la condena de la agresión rusa a Ucrania. En efecto, todos los países asistentes ratificaron esta posición, con la excepción de El Salvador. En toda Latinoamérica se distinguen dos grupos: el prorruso, con Cuba, Nicaragua y Venezuela, quienes apoyan los argumentos de Putin y acusan a Occidente de manipular la información para debilitar a Rusia. Y otro grupo que se desmarca de la acción del Kremlin. ¿Significa esto que están dispuestos a apoyar las sanciones contra la economía o la diplomacia rusa? En modo alguno. Sin ir más lejos, este martes Argentina rechazaba la salida de Rusia del G20. La Argentina no acompaña la sanción o la separación de Rusia del G20 porque creemos en el multilateralismo, y el multilateralismo se hace con países sentados en la mesa. Y este foro, que es un foro estrictamente económico, el foro del G20, debe trabajar sobre las economías del mundo. El 7 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expulsó a Rusia con la negativa de Bolivia y las significativas abstenciones de México y Brasil. Cada uno esgrime sus razones, pero suelen ser muy parecidas. Jair Bolsonaro, por ejemplo, se sale aquí del guión de Estados Unidos a tenor de la dependencia que tiene la agricultura extensiva de su país de los agroquímicos rusos. En resumen, y dejando de lado al grupo prorruso, rechazo a la guerra, sí. Ayuda a la población también. Pero no se cierra la puerta ni a la diplomacia rusa, ni mucho menos a su economía.
Bueno, pero hay más reacciones a la guerra de Ucrania en América Latina. En Brasil, el expresidente Lula, favorito para las elecciones presidenciales de octubre próximo, fue portada este miércoles de la revista estadounidense Time, donde critica en una extensa entrevista la situación actual de la guerra en Ucrania. En cuanto a la responsabilidad por el conflicto, Lula pone al mismo nivel al presidente ruso Vladimir Putin que al ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien critica con dureza. Lula, a quien vemos aquí en una concentración en Sao Paulo el martes, arremete también contra Estados Unidos y la Unión Europea, además de criticar el rol de Naciones Unidas. Lula dice que Estados Unidos y la Unión Europea debieron haber aceptado la exigencia de Putin de que Ucrania no se incorporará a la OTAN. Pablo Juliano con más detalles desde Brasil. Pablo, Lula no se guardó nada, ha criticado a Zelensky, a Putin, a Biden, a la ONU, todo esto a días de presentar su candidatura para las presidenciales de octubre. ¿Es parte de su campaña electoral? ¿Cómo se interpretan sus palabras? Bueno, la tapa de la revista Time del presidente Lula, el segundo brasileño a salir en la tapa. Neymar había salido en 2013. El expresidente Lula, favorito a las elecciones, se presenta el sábado como candidato y esta tapa de la revista Time se ha introducido muy fuerte en la campaña electoral contra el presidente Jair Bolsonaro, sobre todo porque Lula es colocado por Time como el líder popular más importante de la historia de Brasil. Y es así que Lula intenta posicionarse como un líder global, buscando reformar las instituciones internacionales. Y en ese punto es la crítica que le hace tanto a Putin como al presidente de Ucrania, al que califica de comediante y de no querer sentarse a la mesa de negociaciones. Lula también sigue la línea de los países de los BRICS de buscar un multilateralismo que sea una alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Y es por eso que acusa directamente al presidente Joe Biden en la entrevista a Time de no haber hecho los esfuerzos diplomáticos suficientes. Es decir, acusa a las potencias de tensar la cuerda para provocar esta guerra y reclama, como es la posición histórica de Brasil, tanto en las presidencias del Partido de los Trabajadores como de Bolsonaro, una reforma de las Naciones Unidas. Bueno, Lula también arremetió contra el presidente Putin y contra Gustavo Petro. Calificó de irreal la propuesta de Petro de suspender la producción de petróleo. ¿Se está apartando del candidato colombiano de izquierda, Lula da Silva? La posición que Lula plantea en la revista Time es muy contraria a la de Petro. Petro ha prometido cesar la explotación petrolera en su campaña electoral colombiana, y Lula, a cambio, promete en esta campaña profundizar la actividad petrolera y sobre todo las fuentes de energía, mantenerlas dentro del control del Estado. Lula quiere agrandar la estatal Petrobras y quiere aumentar la intervención estatal en los precios, al contrario de Bolsonaro, que ha dejado al libre mercado actuar sobre los precios de las gasolinas, lo que ha generado una de las inflaciones más importantes, la inflación más importante de los últimos 27 años en los últimos 2 meses. Por lo tanto, el contrapunto con Petro tiene que ver también con visiones de mundo sobre el industrialismo y el ambientalismo, pero también con la agenda interna de campaña contra Bolsonaro. Muchísimas gracias, Pablo Juliano, desde Brasil. Y seguimos hablando de la guerra en Ucrania, pero en la economía. Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Pues sí, porque ya comentabais que la Unión Europea propone prohibir las importaciones de petróleo ruso, y no solamente el sector energético se va a ver afectado en este 6º paquete de sanciones europeas contra Moscú. También el sector bancario de Rusia verá otras 3 desconexiones del sistema de pagos SWIFT, entre ellas la del mayor banco del país, el Sberbank. Tras un largo periodo de titubeos, la Unión Europea quiere ahora excluir al mayor banco ruso del sistema internacional de transacciones SWIFT. Excluiremos a Sberbank de SWIFT. Sberbank es el mayor banco ruso, con una cuota de mercado de alrededor del 37% en el sector bancario. También excluiremos a otros 2 grandes bancos. Así, golpeamos a institutos capitales para el sistema financiero ruso. Se consolida así su completo aislamiento. De hecho, ningún otro banco ruso está tan cerca de Putin como el Sberbank.
El Estado ruso es el accionista mayoritario y el banco está dirigido por Hermann Gref, que también ha formado parte de los consejos de supervisión de Rosneft, Gazprom y Aeroflot. Se le atribuyen estrechos vínculos con Putin. Se cumple así un pedido del presidente ucraniano a la Unión Europea. Todos los bancos rusos deben ser incluidos de una vez en la lista de los bancos excluidos del sistema SWIFT, también Sberbank y Gazprombank. Es una sanción importante que debe adoptarse urgentemente. Es necesario bloquear todas las cuentas del Estado ruso y sus empresas. Estados Unidos ya excluyó a Sberbank hace semanas y cortó todos los lazos. Ahora se suma a Bruselas. Un anuncio que estaba cantado. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido sus tipos de interés de referencia en medio punto porcentual. Se trata de la mayor alza en 2 décadas y tiene como objetivo mitigar la inflación, que en marzo pasado se situó en el 8,5% interanual, la más alta registrada desde 1981. Además, la Fed anunció que a partir del 1 de junio empezará a reducir la cartera de deuda pública de Estados Unidos, que acumula actualmente 9 billones de dólares. El Banco Central compró bonos durante la recesión provocada por la pandemia para mantener los tipos de interés bajos e inyectarle liquidez a la economía. Sin embargo, el reciente aumento de los precios ha hecho necesario un drástico cambio de la política monetaria. Los mercados ya daban por hecho este movimiento de la Reserva Federal. Lo analizamos con Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, ¿qué tal? Muchos saludos desde Berlín. Cuéntanos, ¿qué explicaciones ha dado la FED y qué se espera de cara al futuro? El presidente de la Reserva Federal ha dicho que la inflación estaba muy alta y que se necesitaba una acción como esta, de una subida de medio punto. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que no teme que estas subidas de tipos de interés vayan a causar una recesión en el país, porque la economía está fuerte, el mercado laboral está fuerte, el consumo de los americanos está fuerte y también la inversión de las empresas. En ese sentido ha calmado muchísimo las aguas, como también lo ha hecho al anticipar que va a haber otras subidas de tipos de interés en las próximas reuniones. La siguiente será en junio y todas van a ser prácticamente de medio punto. Una de las cosas que ha hecho es decir que no va a haber subidas de 75 puntos básicos, que era uno de los temores que se tenía aquí, de que fuera necesario una acción mucho más agresiva. Eso ha desatado una fiesta en estos mercados que ahora mismo estaban tan deprimidos desde hace meses y los índices principales de las bolsas se han apreciado un 3%. Rosa. Bueno, Ana, un aumento de tasas por parte de la FED tiene repercusiones globales. ¿Qué efecto pueden tener en las economías de América Latina? Tradicionalmente, cuando Estados Unidos sube los tipos de interés, no solamente se encarece el precio del dinero para los estadounidenses, sino que también provoca que la mayor parte de los capitales que están en América Latina vayan a buscar rendimientos a Estados Unidos. Normalmente esto presiona a la baja las monedas y sube la inflación. Además, los créditos que están en dólares en estos países se encarecen. Este es el ingrediente de muchas crisis en el pasado. Los economistas siempre han dicho que la manera de contrarrestarlo es subir los tipos de interés por parte de los bancos centrales de esta zona. Y eso, curiosamente, ya lo han hecho. Los bancos centrales de América Latina han subido agresivamente los tipos de interés en los últimos meses y esto nos deja en un nuevo escenario. De hecho, la mayor parte de las monedas de América Latina están resistiendo la presión al alza del dólar como no lo está resistiendo el yen y el euro. Estamos en un nuevo escenario. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis, Ana. Un informe de Naciones Unidas advirtió que la inseguridad alimentaria aguda en el mundo registró un fuerte aumento durante 2021. Según el documento publicado este miércoles, casi 40 millones de personas adicionales necesitaron el año pasado ayuda urgente para sobrevivir. Con ello, la cifra total aumentó a unos 200 millones en todo el planeta. En el caso de América Latina y el Caribe, más de 12 millones de personas vivieron una grave crisis de inseguridad alimentaria en 2021. Los países más afectados fueron Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, pero sobre todo Haití, con un 46% de su población en situación de emergencia. El informe enumera como causas el impacto de las pandemias, las catástrofes naturales por la emergencia climática y los conflictos bélicos. En este sentido, la invasión rusa a Ucrania agravará aún más la fragilidad de los países más pobres, afirman los expertos.
Pasamos a otros temas. Silvia. A otros temas. Hablamos de fútbol. ¿Y eso? Porque el Real Madrid, lamentablemente no hablamos del Barça, que seguro eres del Barça. No vamos a hablar sino del Real Madrid, que consiguió en un infartante partido su pasaje a la final de la Liga de Campeones tras vencer por 3-1 al Manchester City en el alargue y ante 80.000 personas que llegaron hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Los ingleses se habían impuesto en la ida por 4-3, por lo que llegaban con la mejor chance para clasificar y estuvieron muy cerca de la victoria, ya que a los 73 minutos se pusieron en ventaja. Pero el Real Madrid no bajó los brazos y con 2 goles del brasileño Rodrigo obligó a ir a la prórroga, donde Karim Benzema marcó el 3-1 definitivo. Los merengues disputarán la final ante el Liverpool el 28 de mayo en París. Y con esto sí, terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden encontrar más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web también. Chao, hasta luego.